uno. ¡Peter! Buenos días, buenas tardes. Bienvenido, Barrilete, bienvenido, queridos amigos, amigas. Este es el mejor show de Wow, la pichanguita eterna, queridos amigos, amigas. Aquí estamos, Barrilete, 29 de julio, Barrilete, el último capítulo del mes del 10. Bienvenido, buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, Peter, desde aquí, desde Chilito, desde el estudio Number 4, acompañado con los caballeros del Zodiaco, porque hoy día vamos a tener algunas cositas que tienen que ver con ellos. Desde aquí, desde Chilito, Rodrigo, desde estamos juntos mi compadre, el Peter, el Potter, el Guille, el Obli, el Gamba, Chegamba, contra Gamba, Super Gamba, hasta ahí nomás. Edgardo, juntos somos la pichanguita eterna, el par de huevones que nos gusta hablar como boludez, Oye, Peter, ¿qué vamos a hacer hoy día? ¿De qué vamos a hablar? Hace 2 semanas atrás, Barrilete, nos ayoramos y le hicimos un reconocimiento y un primer acercamiento al trabajo que vienen haciendo por más de 10 años la Roja Femenina. Desgraciadamente, Barrilete, el análisis y la intención y la declaración de principio nuestra estuvo más o menos acertada. El desempeño de la Roja Femenina era más o menos predecible en consecuencia de los rivales a los cuales nos íbamos a enfrentar. Y bien, yo no pude ver los partidos, pero sí lo que hice es buscar resúmenes extensos, más o menos media hora, que hay en canales de Arabia, de Japón. Bueno, yo me puse el mute, pero me dediqué a ver ciertos movimientos y a ver cuestiones más extensas. Y desgraciadamente nos volvemos a encontrar con equipos que son superiores a Chile, porque a Chile no lo dejan crecer, porque está peleando prácticamente con equipos que están dentro de los 5 mejores del mundo, ya sea en el Mundial y ahora en los Juegos Olímpicos. Sí, yo vi pedazos de algunos partidos también en directo, porque ya el Tuto me ganaba. ¿Sí? Pero la diferencia, nosotros le dijimos, la diferencia, quizás no en términos técnicos, Peter, pero la mecánica, Barrilete, y la dinámica, físicamente. Eso, físicamente. El hombro con hombro, Barrilete. Todas las pelotas divididas eran y todas las pelotas divididas eran de las gran bretañescas y de las canadienses. Y la dinámica, uno habla de dinámica como una cuestión general, pero el funcionamiento que tenía Japón al momento de salir, Barrilete, y hacer daño. Y bueno, ahora vamos a echarle un vistazo al detalle. Pero también vamos a traerle una cosita que está allá en la espalda de Paralation. Sí, la diferencia que yo creo que existía en términos físicos no era tan solo la envergadura, que ya de por sí es una diferencia igual importante. Y no tan solo la velocidad crucero, sino que la explosión. Sí. ¿Cachai? Sí, a veces uno no tiene que correr tan rápido por tan largo, para que se entienda. No tiene que correr tan rápido en tantos metros, pero sí tiene que correr rápido en el primer impulso, ¿cachai? En el primer rechazo, los primeros 5 metros, ¿cachai? Ser rápido. No ser rápido en 10, 20, 30 metros, pero sí en el primer impulso, cuando uno sale a marcar, cuando uno sale a driblar, cuando uno hace el cambio de ritmo. En esa explosión tiene que ser rápido. Ser rápido a los Pato Yáñez. Claro. Después en el segundo tiempo vamos a ver uno que tenía esa explosión. Oh, sí, uno que se parece a Zizou, Barrilete. Sí, pero con otras características, pero esa se parece. Esa explosión. Y Chile no la tiene. Chile tiene una mecánica que puede ponerlo a competir con las potencias clásicas de Sudamérica. Pero ya cuando hablamos de potencia a nivel mundial, y las potencias a nivel mundial no están solamente en Europa. Cuando las ponían a jugar contra Estados Unidos, cuando las ponen a jugar contra Japón. Canadation. Cuando las ponen a jugar contra Canadá, es otro el roce, es otro el ritmo. No es por bajarle la caña, porque es sumamente meritorio lo que hizo Chile. Y no son triunfos morales tampoco, Peter. No, es lo que dijimos muy bien, y de hecho nos anticipamos, y tú dijiste cuestiones. A mí me parece, Barrilete, parece que nos metamos a la cancha ya, o
Sí, ya. Metámonos a la canchita porque ya hicimos los titulares. Metámonos a la canchita. Chile Barrilete se encontró en el primer partido contra Gran Bretaña. A mí me parece, antes de entrar al primer partido, me parece que a Chile se quedó corto de tiempo. ¿En qué sentido? En que tú necesitas tiempo primero para desarrollar tu mecánica de juego, ¿no es cierto? Y luego necesitas tiempo para llevar a cabo una mecánica de juego propia en función del equipo rival. Y me parece que en los 3 partidos Chile no logró completar ninguna de estas 2 facetas. Hubo momentos, especialmente en el segundo tiempo contra Canadá y el segundo tiempo contra Japón, en el cual Chile logró acercarse al área rival. Pero si tú te das cuenta, son pocos los disparos de gol de Chile y son pocas las jugadas. Son pocas las jugadas de fútbol que Chile pudo tener, porque me parece que el equipo empieza a encontrar cierto grado de fatiga, y tú lo dijiste, este equipo está medio balanceado, este equipo desgraciadamente se empieza a notar un poquito el cansancio, se empieza a notar un poquito la fatiga y la falta de, no de creatividad, pero la falta de frescura al momento de elaborar. O sea, la tarea defensiva Chile la manejó relativamente bien, no digamos que bien, porque los rivales, exactamente. Pero lo pudo llevar, pudo aguantar ahí, ¿cachai? Sí. Pero ya cuando le tocaba atacar a Chile, sí, ya ahí estábamos en problema, porque tal como tú dices, el otro día me tocó ir a jugar una pichanga y es impresionante cómo uno pierde frescura, no tan solo física, sino que mental al momento de tener cansancio. Y uno necesita esa oxigenación, necesita esa respiración. Y esa respiración y esa oxigenación se requiere aún más, porque el cansancio es aún más a los niveles con los cuales ya juegan. Yo estoy hablando de una pichanga entre puros guatones, ¿cachai? Sí. Y aún así, uno requiere ciertos momentos de poder oxigenarse. Lamentablemente Chile se enfrentó en un fútbol artesanal y amateur contra un fútbol profesional, ¿cachai? Y por eso tiene tanto mérito, vuelvo a repetir, lo que hizo Chile, sobre todo en el primer partido, Peter, en donde juzguen lo que quieran las deportistas, las jugadoras de Gran Bretaña, pero Chile tampoco podía ir a jugarle de igual a igual, y tampoco podía ir a jugarle el ir y venir. Tenía que jugar sus cartas, y sus cartas eran tratar de mantener el cero en su arco y en alguna jugada poder hacer daño. ¿Sabéis qué, Barrilete? Yo hice un ejercicio y miré los últimos 10 años de esta generación y hice un recorrido, cuáles son las jugadoras que se repiten y cuáles han sido más o menos las jugadoras que han tenido relevancia e importancia en el gol. Y me di cuenta que regularmente el gol de Chile llega desde el mediocampo o llega desde una jugada azarosa que la termina una delantera. Pero Chile en estos 10 años no ha tenido una delantera consolidada, Marilena, sino que los goles se producen regularmente producto del juego asociado o de alguna volante, que ya sea Karen Araya, Yanara Aedo o Francisca Lara, que son jugadoras del medio que aparecen a terminar una jugada arriba. Pero yo me recuerdo haberte dicho que el fútbol pasaba por Yanara. Exactamente. En la número 10, se me había olvidado su nombre en su momento. El fútbol pasa por ello, y es muy extraño, no es de extrañar, que nos pase lo mismo que nos pasa en la selección adulta masculina. Es así, pues uno, y con todo esto volvemos a repetir y empecemos a hacer un énfasis, no estamos haciendo ese análisis de perder con Argentina 1-0 era bueno, estamos poniendo la realidad y entendiendo el proceso en el cual está Chile, que hace 10 años atrás, 12, 15 años atrás, el fútbol femenino en Chile no existía. Mientras que el fútbol femenino en Gran Bretaña, en Inglaterra, en Japón, en Estados Unidos, en Suecia, en Canadá, existe hace 20, 30 años. Desde el liceo, desde el colegio, de las niñitas, ¿cachai? Crecen para arriba y se desarrollan deportiva, social y culturalmente alrededor de una pelota. Y tienen la infraestructura,
y tienen todas las condiciones dadas para desarrollarse, mientras que acá nuestras chiquillas no las tienen. Antes de llegar a la canchita, porque nos metamos ahí en el primer partido que yo ahí te señalaba que era el juego que podía hacer Chile, fíjate que es tan cierto lo que tú dices, que hay un comercial que está haciendo ahora una chica de la selección, ¿ya? De Volkswagen, en donde ella habla un poco de su historia en esos 30 segundos que tiene, y una de las cosas que más me llamó la atención es que ayer le puse mucha oreja a lo que ella decía, e indicaba que ella estuvo a punto de dejar el fútbol, porque todo el mundo le decía que eso era para hombres, y la mamá hizo un equipo femenino en donde ella pudo jugar y ahí pudo sentirse cómoda y le permitió no dejar el fútbol. ¿Cacho? Allá en los Estados Juntos no es así, pues. ¿O no, compadre? Hay ligas, las ligas son ultra competitivas, son ligas escolares, universitarias, que tienen y llaman gente y la gente ve el fútbol femenino. Y tiene cultural, y ahí hay otro elemento, Barrilete, que yo creo también es interesante. Chile es un país subdesarrollado. Chile es un país donde necesidades básicas muchas veces no están cumplidas o cubiertas. No sé cómo será la palabra correcta, profesor. Cubiertas. ¿Cachai? Por ejemplo, en Chile muchas veces tú no tienes la seguridad de que puedes cumplir con todas tus obligaciones, las cuentas, alimentación, bla, 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 ¿no es cierto? Exacto. Pero sin embargo, la gran mayoría de las personas de Gringolandia que tienen un trabajo más o menos estable, tienen todas sus garantías cubiertas, tienen todas sus cuestiones cubiertas, por lo tanto les permites a los niños ser niños, les permite a los jóvenes ser jóvenes, es decir, desarrollar una carrera académica y desarrollar, si quieren, una carrera deportiva. Cuestión que en Chile no es así, pues entonces tú ya desde esa base, tú ya estás en desigualdad. Y lo que ellas hicieron, nuestra Roja Femenina, en ese contexto es terriblemente valioso. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, Martín, un reconocimiento tomando el contexto. O sea, volvemos a repetir, critiquen a Chile, que Chile jugó un partido ratón contra Gran Bretaña, pero ¿de qué otra forma puedes tratar de igualar las capacidades que, o sea, ni siquiera es por capacidades, sino que estas condiciones que son desiguales? ¿De qué otra forma? Tienes que buscar argumentos dentro de lo que tú tienes para poder enfrentar de mejor manera el espacio competitivo dentro del campo de juego. Y para Chile tenía que ver con aprovechar lo mejor que tiene. ¿Y qué es lo que tiene mejor Chile? Nosotros lo dijimos cuando jugó contra Camerún, el orden defensivo. Partiendo por una arquera que es extraordinaria dentro de las 3 mejores, sin lugar a duda, del mundo. Luego, Barrilete, ¿te parece que veamos el 11 contra Gran Bretaña? Dale, vamos con Gran Bretaña, después con Canadá, para que vamos ahí haciendo algunas diferencias. Dale. Chile partió con Cristiano y Endler en el arco. A la defensa estaba Naya López, Carla Guerrero, Camila Sáez. Carla Guerrero y Camila Sáez, Barrilete, vienen desde el 2014 jugando con la selección. Y luego tiene por la izquierda a Daniela Pardo. En el medio campo tienes a Yesenia López, Karen Araya y Francisca Lara. 2 veteranos también que vienen bastante tiempo abancándose la Roja Lindiquería. Y arriba, de forma nominal, teníamos a Daniela Zamora, María José Urrutia y Yanara El. ¿Por qué digo de forma nominal? Porque en este partido, por muchos momentos, Chile paró un 4-4-2 y un 4-5-1, entendiendo las necesidades del partido. Y entendiendo también cómo el rival, lo que te dejó y no te dejó jugar el rival. Exacto. El equipo de Gran Bretaña tuvo muchas llegadas y llegó por varios lados, ¿cachai? Y si no es por Christian Endler, lo hubiésemos comido 2 más, hubiese sido un 3-0 fácil, 3-4-0. Tenían un juego de bandas, Barrilete, tenían descargas con facilidad, lo que decíamos la semana pasada, marcando la diferencia, muy parecido a lo que hacía Zidane, esa facilidad de descarga, y eso te lo da la mecánica, el tiempo que tú pasas juntos con tus compañeros, la memorización de los movimientos sin que sean predecibles. Claro. Hay que entender también que, bueno, no es el caso de Gran Bretaña particularmente, pero sí, por ejemplo, de Canadá y Japón, que sus futbolistas no tienen que salir a competir al extranjero porque las ligas propias son competitivas en sí mismas. Sí. Entonces,
no tienes que esperar a que viajen kilómetros y kilómetros, horas y horas, y que los tengas solo un momento para poder entrenar. O sea, puedes realizar el entrenamiento entre semanas, microciclos, convocarlos, no sé. Tienen más posibilidades, tienen las jugadoras más a mano, que por ejemplo el caso de las chilenas, que las chilenas quizás no pueden adquirir una mecánica, y se notó la mecánica, no tan solo sobre todo en el primer partido, Peter, no tan solo en los movimientos ofensivos, sino que también en los movimientos defensivos. Cuando tú indicabas que el juego por las bandas era muy potente, Chile no fue capaz de mecanizar movimientos que en términos de planteamiento sí estaban puestos, o sea, sí estaban pensados, como por ejemplo el retroceso de las dos delanteras. Exactamente. No lo pudo mecanizar. Sí. Es que la velocidad, Barrilete. Tenían 5 o 6 jugadoras que defendían, pero ni siquiera ocupaban una posición, sino que estaban ahí agrupadas y no eran capaces de mecanizar algunos movimientos. Y si lo hacían por la calidad propia de ellas, ¿cachai? Y tampoco es una crítica hacia el técnico, sino que tiene que ver con la falta de trabajo que se queda plasmada frente a un equipo que tiene todo lo contrario, que tiene trabajo. De hecho, se da el caso, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, Barrilete, tienes jugadoras que ya están siendo parte de esos traspasos de millones de euros. Hay una jugadora que fue comprada por el Manchester City, me parece que a 4 o 5 millones de euros. Y formó parte de este equipo que jugó contra Chile, jugadoras que quizás ganan 5 millones de pesos, quizás, estoy especulando, no tengo ninguna idea si es que reciben un sueldo o si es que este sueldo, ¿me entiendes? Entonces, todas esas cuestiones van sumando, pero sin embargo, este es parte de un proceso que Chile consistentemente ha ido creciendo. Y ya habiendo terminado el partido del miércoles con Japón, ya empezaron a salir las voces, nos empezamos a proyectar para el siguiente mundial, que me parece que es en Australia. Sí. Y Nueva New Zealand. Pero, y fíjate de algo, a mí me parece bien interesante lo que tú dices, porque también queda reflejado, si comparamos el primer partido de Chile contra Inglaterra al segundo partido contra Canadá, hay un avance importante, siendo que la diferencia en términos físicos, técnicos y tácticos que hay entre Canadá e Inglaterra no es tan alto. Entonces podríamos decir que no es que porque el rival te lo permitió, Chile pudo hacer un mejor partido, sino que es la evolución propia de esta jugadora. ¿Está? No, sí, es así, pues, Barrilete. Esa es nuestra realidad y tenemos que mirarla para aprender de ella y seguir creciendo. Sí, lo penca ha sido el partido contra Gran Bretaña, es que Chile no llegó nada. No, es que y hay otra cuestión que yo me di cuenta, la superioridad física en envergadura. Hubo un par de jugadas hombro con hombro que tú veías, por ejemplo, para hacer una caricatura, es como que tú y yo vayamos hombro con hombro, los dos estando en plena forma física. Entonces, si tú miras una foto del 11 de Chile cuando están abrazados cantando el himno, y tú miras una foto del 11 de Gran Bretaña cantando el himno, tú ves una diferencia de musculatura de al menos 10 kilos, 5, quizás 10 kilos de musculatura por jugadora. Sí. Y toda esa cuestión, esa musculatura se ve reflejada en el rendimiento, en la velocidad, en la resistencia. Por eso es tan meritorio que le haya podido competir Chile a Gran Bretaña, porque a pesar de todo eso le compitió, ¿cachai? Sí. Y le compitió con dos cosas que estas cabras nos demostraron que existe aquí en Chile: huevo o corazón, ¿ya? Más que nada, corazón y técnica. Sí, pues, Barrilete, ¿te parece que vamos a Canadation? Canadation, dale. A tus hermanos del norte. ¿Ah? A tus hermanos del norte. Sí, Barrilete, a los que están por ahí arriba, que hoy día, esta semana yo me quería ir a Canadá, Barrilete, porque está haciendo la terrible. ¡Oh, de gancho! Ya. Contra Chile, contra Canadá jugó más o menos con un 4-5-1, muy similar a lo que se hizo contra The United Kingdom. Al arco estaba, como siempre, Cristian Endler, en la defensa estaba Balmaceda, Sáez, Guerrero y Pardo. Para luego en el medio campo estaba Zamora, Araya, Lara, Aedo, López, y en la delantera estaba Urruti. Sí. Ahí la diferencia que existió con este partido es que la supremacía física, si bien es cierto, estaba presente. Chile,
en el segundo tiempo pudo equiparar el juego y ahí hay un tema. Ahí me gustaría conversarlo contigo, a ver si coincide. Yo no creo que tanto, porque Canadá haya sacado la pata del acelerador, sino que tiene que ver con el planteamiento que tuvo Chile. Y ahí te muestra la viveza de las jugadoras, pero también del técnico, es decir, ¿cachai? De tomar la experiencia de el primer tiempo con Canadá y los 2 tiempos con Inglaterra y ¡pum! Darle una vuelta. Ahí uno ve que empieza a aparecer esa mecánica, empieza a aparecer esa cuestión que se da producto de la repetición, empiezan a crecer los niveles de confianza y tú ya sabes más o menos a quién esperar cuando vas a hacer una descarga a la derecha, a la izquierda. Si tú corres a la línea de fondo, quién va a llegar posiblemente al centro cruzado hacia atrás, ¿cachai? Es ahí donde empiezan a aparecer esas cosas, y cuando esas pequeñas sociedades se empiezan a dar, los niveles de confianza suben, pues, Barrilete, y el rendimiento del equipo sube. Y es así como llegamos al primer y único gol que Chile en fútbol femenino ha podido marcar, y es de destacar la emoción de Karen Araya, Karen Araya. De la emoción de Karen Araya, weón. Hizo historia, pues, weón. Sí. Quizás por cuánto tiempo vamos a recordar esto. Sí. Así como recordamos, Barrilete, el primer gol en un mundial de María José Urrutia, vamos a recordar este gol. Va a ser quizás más o menos como una memoria de los goles del Matador contra Italia en Francia 98, sí. Más o menos. Por la dimensión, porque son la primera vez y porque el tiempo, esperemos, nos dé la perspectiva de comprender a plenitud lo que significa este proceso de más de 10 años que llevando la roja femenina, por Barrilete. Canadá hizo daño, hizo 2 goles, pero también ahí de nuevo la Kristen Endler y hablando netamente futbolística del fútbol, yo lo dije, tú lo acabas de citar, es un equipo que venía balanceado, y ¿sabía en quién quedó reflejado eso? En la jefecita. Se notaba que venía con una carga importante de partido en el cuerpo, y ella es pieza fundamental en el andamiaje defensivo. Y cada cosa que se hace, Barrilete, yo insisto en esta cuestión, cada cosa que se hace en esta pandemia es doblemente más difícil. De hecho, la semana pasada, ¿te acuerdas que conversábamos un poquito del tema de la depresión y los viajes y todo eso con Naomi Osaka? Sí. Esta semana nuevamente tenemos un tema con una niña que representa a los Estados Unidos, que es terriblemente exitosa, pero una vez más, ella venía por ahí arriba, pero sin embargo se meten a la burbuja, entran en esa atmósfera de restricciones, y es terriblemente difícil, pues, es súper difícil. Entonces, tener un rendimiento alto, hay una cuestión química y fisiológica, que cuando tú estás a altos niveles de estrés, tu rendimiento en distintas cuestiones de la vida baja considerablemente, porque el estrés no te permite alcanzar ese pic de rendimiento. Hay una explicación médica, pero yo no me la sé. Sí, compadre. No, ahí tiene que ver con las hormonas que segrega el cuerpo. Me hace llorar. Con las hormonas que segrega el cuerpo, ¿cachai? Sí. Y el estrés, además, es provocador de lesiones. O sea, el estrés es lo que te provoca tendinitis, artritis y un montón de otras itis. Todas las itis, todas las inflamaciones, a veces son provocadas por el estrés, ¿cachai? La gastritis. Hay uno que... Dale. Uno de los invitados del segundo tiempo, Barrilete, empezó a tener lecciones de pubalgia producto de eso. Exacto. Cuando estaba en las Europas. Exacto. El teaser, siempre con el teaser. Oye, y el último partido, Gancho, ya el de Canadá. Ese estuvo, el segundo tiempo estuvo de tú a tú, Barrilete. De tú a tú. El de Canadá y el de Inglaterra, nosotros dijimos que eran perdibles. Pero contra Japón, y aparte cómo se fueron dando los resultados, Gancho. Porque, ojo, porque Chile fue invitado, podríamos decir que era el equipo más débil, pero no es la valla más batida, pues, weón. No, Australia se llevó. Australia jugó contra King Kong, Barrilete. Australia me parece que perdió 6-1 por ahí. 5-0 perdió ese equipo. Exacto. No, o sea, Chile es un equipo competitivo.
pero Chile le toca competir, ya sea en el Chile femenino, le ha tocado competir en el Mundial y ahora en los Juegos Olímpicos con 4 de los 5 mejores equipos del mundo. Sí. Estados Unidos, Suecia, Gran Bretaña, Canadá. Y Japón, el organizador, que también está en el top 10. Entonces, sí, pero contra Japón estuvo ahí, loco, estuvo ahí. Sí, el segundo tiempo estuvo de ir y venir. Yo por ahí tengo la nota. Por ejemplo, dale, Peter. El penal, el Barcelete que nos guachipirearon, si bien técnicamente, digamos la verdad, la pelota para que sea un gol tiene que entrar en su totalidad. Y entró, faltó un chiquililo. Pero le faltó un Oli. Sí, no, más que un Oli, Barrilete. Menos que un Oli, perdón, un Oli, más grande de tu mundo. Pero yo creo que esa pelota Barrilete un poquito bajó al equipo. Sí. Porque inmediatamente después de esa jugada se produce un ataque de Japón y ahí Japón no la soltó más. Que fue, me parece, por ahí yo la de en el minuto 70 y algo. Exactamente, 58. 76 puede haber sido. Me parece que fue 68. Ya. Malo de Pancha Lara y la roja que pide por minuto 68. No, pero me refiero a la llegada de Japón. 76 sí, creo que inmediatamente después, en el minuto 69, y de ahí Japón no la suelta más y llega el gol de ella al minuto 77. Ah, ya, viste, yo sabía que era el gol. Oye, pero ahí tú te das cuenta que a masa muscular similar, lo que marcó la diferencia fueron dos aspectos claves. Uno que tiene que ver con la explosión y el otro tiene que ver con la mecanización de movimiento. Sí. ¿Ya? Dos aspectos claves. Yo creo que técnicamente las chilenas eran superiores. Sí. En tocar la pelota, en poder controlar el balón. O sea, si hubiésemos jugado en términos de puntos, al igual que como se juega, al igual que como se pelea el boxeo, sí. Que el boxeo, sobre todo el boxeo olímpico, se juega por puntos, te ponen puntos por posición, ¿cachai? Por el golpe, por la defensa, ¿cachai? Te van poniendo puntos y te van marcando. Si el fútbol se hubiese jugado de esa forma, Chile en la parte técnica le hubiese competido a estas tres. Sí. Sin lugar a dudas. Quizá en términos, como digo, de velocidad, sobre todo de explosión, y con las dos primeras de envergadura física, estuvo más complejo. ¿Cómo tú doblegas una diferencia abismal en términos de condición física? Con talento. Con el desequilibrio individual. Con el desequilibrio individual. ¿Ya? Sí. Y con la explosión. Chile no lo tenía. Y no lo tuvo, no porque no existiera. Vuelvo a repetir, me pareció que un equipo que llegó balanceado, llegó agotado. No tenemos que olvidar que estas cabras, además... Jugaron el repechaje con Barrilete hace un mes atrás en Turquía. Tipo. Turquía que está en una mini guerra civil con Irán. Y que están... Entonces, se dan cositas que uno no las ve en la tele, pero si tú te dedicas a leer un poquito el contexto, tú sabes que tienes que pasar por el aeropuerto y tú ves milicos caminando posiblemente con fusiles en Turquía y te preguntan ¿qué te está pasando? ¿Cachai? Son cuestiones que uno tiene que... Y estas son locas que no han podido viajar. Sí. ¿Cachai? Las que están afuera no han podido viajar. La Christian Erler se casó, ¿cachai? No pudo celebrar. Entonces, no, si con todas esas cosas que se van sumando, ¿cachai? Y nadie te la dice. Pero yo quiero decir algo. Y me voy a tomar de las palabras de Guarelo. Ya. Que dijo, así como la selección chilena había una distancia enorme entre la selección de Inglaterra anterior y la selección chilena en términos físicos, y esa diferencia se acortó, lo mismo debiera pasar con el fútbol femenino. Ahora existe esa diferencia abismal, pero si se mantiene la misma estructura, si se mantiene el apoyo, si los candidatos que estuvimos revisando, algunos de ellos llega a ser presidente, cumple con sus promesas
de apoyar el deporte femenino y el fútbol femenino en particular, podríamos llegar a tener una oportunidad real de competir a nivel de campeonatos del mundo y a nivel de olimpiadas. Sí. Porque con nada estas cabras lograron tanto. Imagínate si les ponía un poquitito. Sí. No, sí estoy de acuerdo con ahora le toca al medio. El medio tiene que entender la oportunidad, si no desde el punto de vista ético o deportivo, comercial, ¿cachai? Entender que tienen una oportunidad de visibilidad y intentar invertir un poquito en el deporte, por ejemplo. Por ejemplo, hay equipos como el Chaco Morning que están haciendo las cosas bien en el fútbol femenino, Colo-Colo, la Católica, la U, y hay otros equipos más que se me caen, pero intentar ver algo por ahí y darle más posibilidades de que puedan competir ya más allá del campeonato nacional y la Copa Libertadores femenina, quizás hacer pequeñas giras una vez que se acabe el tema del bicho y darle una política deportiva más mejor. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, aquí en Chile había una loquita que estaba transmitiendo los partidos de las chiquillas. Ya. Y esta loquita siempre hacía comentarios acerca de, vinculaba, como estaban jugando en Japón, vinculaba algunas acciones, algunos detalles del partido con lo que tengo acá atrás, pues con anime. Ya, Vanelete. Sí, se ganó varios deditos para arriba. Entonces, a partir de eso, yo dije, puta, las chiquillas, guerreras, las cabras, bueno, cómo se la han jugado. Japón, la tierra del anime, algo que está presente en todos los animes, en cualquiera, que es el espíritu de superación. Dije, puta, ¿qué pasa si a mi compadre Peter le recomiendo 3 animes de deporte? Ya, Varela, dale. ¿Te gustó? Sí, Varela. Te voy a recomendar 3 animes de deporte, pero lo primero que tengo que decir es que el anime de deporte tiene un nombre específico, para que usted sepa. Se llama Spokon. ¿Ya? Así como el anime cochino, sucio, degenerado, se llama hentai, y el anime para nosotros, como este que está acá atrás, para los jóvenes y hombres, se llama shonen. El anime de deporte se llama Spokon. Y la traducción de Spokon dale, salud. La traducción de Spokon es como vamos equipo, o go team, algo por el estilo en Japón, no sé cómo se dirá la wea bien. Y te tengo 3. ¿Ya? Voy a acompañar con algunas imágenes, Peter. Te tengo 3. El primero es una wea súper loca que yo una vez vi en la tele y sabí dónde la vi. En el Mega. ¿Ya? En el Mega. A ver, decime. Año 96-97. Se llamaba, compadre, La Liga del Dragón. ¿Cachai? Y la Liga del Dragón trataba de un mundo medieval en donde teníamos jugadores que eran figuras antropomórficas como las que puedes ver acá, animales que eran animales, ¿cachai? Por eso digo antropomórfica. Entonces aquí cuando le decían el tiranosaurio Jara, no era un sobrenombre, era porque era un tiranosaurio, pues, weón, ¿cachai? Y este anime se trataba de un cabro chico que trataba de salvar al papá que había quedado convertido en un dragón después de perder una apuesta contra un jugador, y todo mezclado con la magia, y el fútbol es simplemente una excusa para ir armando una historia en relación a la magia. Entonces es como ver los supercampeones, weón, mezclados con Dragon Ball Z, porque las técnicas, los poderes y toda la weá está presente, weón, ¿cachai? Así los tiros son, a diferencia de los supercampeones, tú sabís que esto es fantasía, entonces te es más fácil entender ese tipo de tiros. Los movimientos, y que los supercampeones, la pelota iba así y así, una weá así, y supuestamente era real. Esto no, pues ahí tú entendís que tú te metes en este mundo, que es un mundo de fantasía,
Y desde ahí se te hace más fácil asimilar la jugada y todo lo que pasa, con mucha magia, con un estilo de dibujo que no es sobresaliente y con una historia que es bastante común, pero con algunas cositas. Dos cositas en particular. ¿Cómo se llamaba, Barrilete? Dime Liga del Dragón. ¿Ya? Liga del Dragón. No se ve muy bien el video, por eso te pregunto. Ya, ¿no se ve muy bien? No. Ya, pero ya vamos a terminar y vamos a pasar a otro. Y la Liga del Dragón, compadre, a pesar de ser un anime que, como digo, que es fantasioso, tiene algunas cosas que son realistas. Por ejemplo, la primera de ellas es que había una mujer que quería jugar, ¿cachai?, en el equipo de la Liga del Dragón y no la dejaban. Entonces ella se tuvo que disfrazar y cuando la descubren la echan. ¿Cachai? Ya. Entonces eso me parece bien interesante para la época, ¿cachai? Sí, que eran temas como donde las mujeres no como lo que hablábamos, lo que hablaba de que las niñas no podían jugar a la pelota, ¿cachai? Y lo otro es que había un personaje que me llamaba mucho la atención, que era un dinosaurio, que era como el jefe final de la primera temporada, que se llamaba Garradona. Garradona, compadre. ¿Cachai? Y el viaje del protagonista es un viaje bien diferente al de la mayoría, porque el protagonista acá empieza siendo un tipo soberbio y obstinado y termina siendo un tipo súper humilde. ¿Cachai? Claro que cae en los clásicos clichés del anime también y todo, pero bueno, es lo que te traía. Vela, entretenida, son cortitos, son 39 capítulos. Y como digo, es como ver los supercampeones, tienes que verlo con apertura gente porque es que son muy, muy locas, muy fantasiosas. Este otro que te traigo, ¿ya? Vamos a hablar de tres animes de deporte, pero que son deportes olímpicos. ¿Sí? Esa es la primera sorpresa que te tenía, pero este es muy bueno y de este sí que te puedo hablar mucho. Este es básquetbol y se llama Slam Dunk. Y este es un... Ahí veo, sí, veo el escritorio, pero el video todavía no se puede abrir para el hecho. Ya, vamos a ver. Ese me parece que lo vi, tú me lo comentaste hace como 15, 20 años, no, más. Sí. Yo me acuerdo que hubo tiempo que lo daban en el Chilevisión, ahí está, ahí sí. Yo sí, me acuerdo que lo daban en el Chilevisión, no sé, antes que todavía, sí, pues Chilevisión. Chilevisión. Sí. Y este es muy bueno, ¿sabes por qué? Por varias cosas. ¿Ya? Primero, nosotros veníamos de un tipo de historias en donde el protagonista ganaba. El protagonista era bueno. Sí. Había un amor genuino por el deporte, que es por lo cual se inicia. Y este era un giro de tuerca completamente, porque el hueón era un hueón, era un matón de curso, ¿cachai? Era un hueón que se mete a jugar básquetbol para engrupir una mina, él no ha hecho eso, ¿cachai? No básquet, pero otras cosas. No estaba ni ahí con jugar básquet y empieza a gustarle conforme él empieza a jugarlo. ¿Ya? Y los avances que él tiene son producto del entrenamiento. El equipo pierde partidos, ¿cachai? Y esa pérdida de partidos es lo que hace que él lo lleve a entrenar cada vez más. Y entrena cosas que no son espectaculares. Entrena, por ejemplo, el rebote. El personaje principal entrena el rebote, el tiro sencillo. Y trata de desarrollarlo en su máxima expresión. Entonces, te demuestra, además, que no todo es talento, sino que también tiene que haber práctica y disciplina. ¿Cachai? Muestra que en un equipo no todos se tienen que llevar bien, pero sí cada uno cumplir un rol. ¿Cachai? Muestra peleas, envidias entre compañeros, envidias con el otro, con el rival. ¿Cachai? Cómo se superan esas cosas. Es bien realista. Y algo que me encanta del realismo es que el entrenador es un entrenador de verdad.
Porque en los animes, por ejemplo, Oliver estaba con el tobillo para la cagada y con el hombro para la cagada, igual jugaba. Aquí no. Aquí los jugadores que están lesionados salen. ¿Por qué? Porque el entrenador entiende que son niños los que están jugando. ¿Cachai? Sí. Y es muy bueno, muy divertido, y para quienes nos gusta el básquetbol y lo conocemos, está muy bien construido. Se nota que el mangaka que hizo esto sabe de básquet. Muchas de las cosas que tú ves acá las viste en The Last Dance. Por ejemplo, la estrella del equipo deja de jugar de manera individual y para ganar empieza a pasar la pelota, que es como gana el primer campeonato Michael Jordan. Y es weas tan claves, va a quedar pegado aquí un poco, pero weas tan claves como entender por qué un jugador es mejor que otro o destaca más que otro, siendo que el que destaca no es tan talentoso como el que no destaca. Aquí hablan, por ejemplo, de la importancia de lo que estábamos hablando ahora, que tú puedes tener muy buena técnica, pero necesariamente necesitas acompañarlo con una condición física adecuada. Y habla de la potencia. ¿Cachai? Así que a mí me gusta mucho el básquet, lo he dicho un montón de veces acá, y este anime me acercó aún más a ese gusto que yo tenía y me permitió ver también el básquet en otra dimensión, porque te explica detalles, te explica cómo tiene que jugar un equipo y cuáles son las funciones del equipo. Lo importante es que el protagonista es el protagonista y que los partidos no son iguales uno con otro. Los partidos no siempre, todos los jugadores tienen momentos del equipo del partido donde se destacan. Hay partidos donde el triplero no mete ningún triple. Hay partidos donde el hombre de los 3 puntos, vuelvo a repetir él, se siente presionado y falla. O sea, es algo real en comparación a otros animes que hemos visto por tanto. ¿Sabes qué, Barrilete? Haciendo una mirada más de perspectiva, de distancia y un poco retrospectiva, es interesante cómo Japón ha ido construyendo un poquito una cuestión cultural, quizás no intencionalmente, pero intentando llevar a sus muchachos o a las generaciones más jóvenes a una vida más competitiva. Puede ser, no sé si... Sí. O sea, y eso está presente en el anime, en gran parte del anime. Sí. Y ojo que es una competencia en base al honor también, ¿cachai? Bien, no es ganar a cualquier precio, ¿cachai? Como podríamos pensar, es ganar en función de ser mejor. O sea, si el otro es mejor que tú corriendo, tú tienes que correr más, tienes que entrenar más para ser más rápido. No hacerle una zancadilla, ¿cachai? Y con esto uno puede también ver y apreciar cuestiones de la cultura japonesa, Barrilete, que es tan interesante. Uno podría pasar mucho tiempo estudiándola, intentando entenderla, cómo conectan el pasado con el futuro. Tan bien, pero tan bien. Totalmente de acuerdo, compadre. Tengo otro más. No sé si se ve por ahí. Sí, ahí estás abriendo el espíritu de lucha. Está en el escritorio. Espera. Déjame. Vamos a ver acá. Espíritu de lucha, compadre, es un anime de boxeo. ¿Ya? De boxeo. Voy a buscar otra forma de abrirlo. Un anime de boxeo, compadre. Y este anime de boxeo, al igual que el anterior, lo que nos presenta es las dificultades que se tienen al momento de empezar a hacer un deporte. Este grupo de compas son Hippo Makanaochi, como el prota de la historia, quien al principio es un tímido. Los tipos, ¿cachai? Tratan, ¿se ve ahí, Peter? Sí. Oh, el manso músculo se parece a Lovely, antes que Lovely. Antes que Lovely. Y los tipos los personajes son súper entrañables, y todos son personajes principales. No tiene, el personaje principal es principal, pero cada uno de ellos tiene su propia historia, y su propia historia no es de éxito, salvo uno de ellos. Pero el protagonista principal pierde. De hecho, actualmente en el manga, spoiler alert, él está retirado del boxeo. Ya. ¿Okay? Pero es decir, todavía se está creando nuevas series, nuevo contenido. Sí. Es súper bueno. Te demuestra, y ahí me di cuenta de algo, compadre. Con este anime, a los 27 años me di cuenta de algo. Me di cuenta de por qué no pude llegar a ser yo profesional de fútbol. ¿Ya?
porque hay que sacrificar mucho. Ah, sí. Y yo no estaba dispuesto a sacrificar. Sí. Y aquí te demuestra, porque lo que hace el entrenador de este cabro, porque además el entrenador no es entrenador exclusivamente de él tiene un gimnasio, y para que el gimnasio le cunda, tiene que entrenar a varios a la vez, y tiene ayudantes y todo. Dato curioso, el creador de este manga, y de este manga, es en la vida real, realmente, de verdad, entrenador de boxeo. ¿Cachai? Es entrenador de boxeo. Y lo que te muestra, y lo que hace el entrenador, el dueño del gimnasio, es que cuando este cabro quiere entrenar boxeo y quiere ser profesional, lo manda a vivir un día con uno de sus del loco que se veía musculoso ahí. Y ese día que él tiene que estar es el día, me parece que es cuando el loco está haciendo control de peso. Yeah. Entonces, el novato tiene que ver los sacrificios que el otro weón tiene que hacer. Para cortar peso, para bajar de peso en un día, gramos, a veces hasta kilos, no kilos, pero 100, 500 gramos en un día. Exacto, y él tiene que ver eso. Entonces, si él, y con eso te demuestra que si él está dispuesto a ser profesional, sí, tiene que llegar a eso. Eso lo encuentro genial. Te lo recomiendo. Los personajes son muy divertidos. Hay muchos chistes acerca del pene porque el personaje es potente, po. Entonces se ve, en las duchas se ven, se molestan. Los personajes que podríamos denominar secundarios son secundarios, pero hasta que les toca enfrentar a ellos una situación, se explica muy bien lo que es el deporte también y la dinámica del deporte. Te enseña mucho, es muy ilustrativo. Y como te digo, los personajes secundarios son entrañables totalmente entrañables. Obviamente se va a caer en los clichés clásicos de un Spokon o de un anime, pero son muy divertidos y es como cuando íbamos a jugar con nosotros. ¿Por qué me digo? ¿Y vos te agachás y qué te hacía el otro güey? ¿Te acordáis? Son así de pesados son. ¿Ah? Así de pesado, y se burlan, y cuando un hueón pierde, el otro hueón lo agarra para el huevo, así. Entonces, de alguna forma te puedes llegar a sentir identificado. ¿Cachai? Hay una cuestión, Barrilete, que es interesante en la cultura japonesa, la capacidad de contar historias, y contarla en una forma que aparentemente es más o menos la misma, pero una vez que tú empiezas a mirar con mayor detención el retrato y el relato que ellos tienen a través de su caricatura, como le llamaríamos nosotros, uno se da cuenta que es terriblemente intenso, terriblemente real, terriblemente valioso, porque ellos están contando sus historias, distintas personas de distintos estratos, de distintas actividades. Están contando una historia y a mí me encantaría que cosas como esa empezaran a pasar, y tengo la impresión de que ya se está dando en Chile más o menos contadores de historia, no solo a través de la música y no solo a través del literatura, sino que también hay cartoon, hay caricatura, porque eso es cultura, eso es crear una identidad de país, una identidad nacional, e intentar apuntar hacia alguna parte. A mí me parece bacán eso. Por último, como para yo cerrar, ¿tú tienes Amazon? Ya. En Amazon, por lo menos acá en Chile, hay una serie que se llama El Campeón, o si la busca en inglés se llama Ashita no Joe, que es de un boxeador que comienza tarde su carrera, es de los años 70, así que los dibujos son de esa época, como los que veíamos en Pipiripao. Ashita no Joe. Y solo porque ese también te muestra el lado crudo del boxeo, pero el lado crudo, hambre, penuria, pellejería, y al final de la serie es como debió haber finalizado la película Rocky para mí. Ya. Lo recomiendo. Son 2 temporadas nomás, ¿ya? De Slam Dunk son 101 capítulos, ¿cachai? Y de Espíritu de Lucha son 70 y tanto la primera temporada, la segunda 24 y la tercera 24. Pero son rápidos de la Liga Dragón son 39. Así que eso.
como estamos en Tokio, como estamos en Japón, decidí traer anime. No, está bueno, Barrilete, está entretenido. Y además en estos tiempos de pandemia, que uno tiene que pasar más tiempo que uno quisiera en la casa, te da la oportunidad de explorar y conocer la cultura, conocer el país que está hospedando los Juegos Olímpicos y darle una vuelta de tuerca a lo que ellos sienten como su propio, ¿cachai? De hecho, el equipo de 3x3 del básquetbol femenino entró a la cancha con el opening de la serie que te acabo de mostrar de básquetbol. No, sí, está todo pasando, Barrilete, está muy bueno. Peter, me gustó mucho, Barrilete. Al segundo tiempo con Sí. los últimos 10 del 10. Sí, Barrilete. Vamos. Posiblemente tienes ahí uno de los últimos 10. Uno de esos que lideró. De hecho, Barrilete, él estuvo en la cancha cuando salió el Gran 10 por última vez. Sí. La famosa La pelota no se manda. Y el otro era uno de los jugadores con los cuales el Leo Messi creció mirando la tele. El ídolo de Leo Messi. Vamos a traer a Dios 10 Barrilete de ayer de los Andes. Como te gusta decir a vos, de esos 10 que están allá arriba. Allá arriba están Barrilete. Ya, Barrilete. Vamos a cambiarle la agüita a la aceituna, volvemos en 5 minutos más. Yo me despido desde acá, desde el estudio number 4, Rodrigo Barrilete, desde los Estados juntos, en Peter, el Potter, el DJ, el hombre, el Gamba, junto a la pichanguita eterna. Primer tiempo terminado, volvemos en el segundo. Nos vemos, 10-4, jefe. Ya, Barrilete, nos vemos en un rato más, 10-4, 4-10, y ahí vamos a ponerle bueno con los 10, con el ir y venir, Barrilete, y la pelota no se mancha, y la vamos a pisar, y la vamos a bajar así chiquitita, Barrilete. ¿Te parece? Vamos, me parece. Ya, Barrilete. Nos vemos. Yeah.